Bueno, yo he sido convocada un poco, la idea nace por la presentación de mi libro que se llama Las 54 virtudes atacadas. Hay una palabra ahí que es clave, es atacadas. Yo hablo de un ataque. Entonces lo que vamos a hacer es atravesar esta línea histórica desde el punto de la teología, porque ¿cómo opinan los hombres? Tenemos los analistas políticos, los periodistas, la televisión, o sea que ¿cómo opina el hombre común? Lo escuchamos todo el día. Lo que tenemos que tratar de ver es cómo Dios ve el paso del hombre a través de la historia y cómo la Iglesia influye en este camino de salvación. O sea que nuestro análisis va a ser teológico. Vamos a empezar con una batalla entre el bien y el mal. Ustedes saben que todas las religiones creen en el mal, pero para nosotros es más fácil porque nosotros somos católicos y para nosotros la existencia del diablo es dogma de fe. Los evangelistas lo nombran 13 veces en el Evangelio y en la Biblia el diablo figura 41 veces. Es más, nuestro Señor Jesucristo lo trata como una persona, le dice: Satán, sal de ahí. Entonces, si no empezamos con este pivote, si no arrancamos con esta batalla espiritual que se inicia en lo más alto de la creación, no vamos a poder tener la luz para entender por qué estamos hoy, en el 2016, como estamos. Entonces, iniciamos esta batalla en lo más alto de la creación y volviendo a la convocatoria del Papa Francisco I, vamos a tratar de cumplir con las dos obras de misericordia espirituales que son poder después enseñar al que no sabe y corregir al que yerra. O sea que estamos obedeciendo a la convocatoria del Papa actual. Bueno, empezamos en lo más alto de la creación en esta batalla que se inicia entre Dios y Satanás. Acá tenemos a Adán y Eva como un hito importante. Todos sabemos que el hombre desobedece una orden dada, peca y a partir de ahí la naturaleza está caída. Otro hito importante es Moisés. Ustedes saben que el pueblo judío era el único que creía en un solo Dios. Por eso es que Dios le da las tablas de los 10 mandamientos a Moisés. Y lo interesante y lo apasionante de esto es que Dios habla y dice. No es que podemos dudar. Él habla y dice lo que estará bien y lo que estará mal para el ser humano. Antes de Moisés ya estaba en el corazón del hombre, porque Dios al crear lo pone en la conciencia, en el corazón del hombre. Pero ya a partir de Moisés no podemos dudar. Yo tengo una íntima amiga que es judía y muchas veces me dice: bueno, Marta, pero esto para vos es pecado. Y yo le digo: para vos también, porque las tablas las bajaron ustedes. El segundo hito importante para entender es Grecia. Grecia está en la cuna de nuestra cultura. ¿Qué es lo que Grecia le aporta a la cultura judío-cristiana? Le aporta el ansia de saber. Los griegos eran apasionados de saber, por eso nace la filosofía, y el culto de la belleza, la armonía y la proporción. Los griegos eran paganos, creían en dioses, falsos dioses, pero creían en dioses. Pero ellos decían que todo lo que el hombre tenía, digamos, contribuía a la creación, llámese escultura, arquitectura, tallas, escritura, tenía que estar de acuerdo y en armonía con esa maravillosa naturaleza creada. Estamos hablando de los paganos. Por eso es que todo lo que Grecia hizo es tremendamente bello, ya sea en esculturas, ya sea en, por ejemplo, la Victoria de Samotracia, que ahora está en el Louvre, ya sea en arquitectura, el Partenón, porque ellos respetaban esa belleza, esa armonía, esa proporción de lo creado. El otro hito importante es Roma. ¿Qué es lo que Roma le aporta a nuestra cultura? El orden y el orden social
y el derecho. Los romanos no eran filósofos, los romanos eran hombres prácticos, eran conquistadores, eran ordenadores, pero si bien eran paganos y creían en falsos dioses, nos dejan en la cultura una gran base. El romano es un hombre que cree en la autoridad paterna, cree en la familia, cree en el valor de la tierra, cree en la propiedad. Digamos, también hacen su aporte importante. Entonces, en esta cuna, porque después Roma avanza sobre Grecia y se amalgama lo que se va a llamar greco-romano. Tanto es que los nobles romanos van a hablar griego. Entonces, en esta cuna de Grecia y Roma, con los 10 mandamientos ya dados por Moisés, es que el Verbo elige encarnarse. Dios elige esa cuna para encarnarse, porque acá estaban dadas las condiciones. El alma greco-romana era naturalmente cristiana. Le faltaba la redención que la elevaría. Se encarna el Verbo, esta historia todas las conocemos, y comienza lo que se llama el nacimiento de la Iglesia. Sabemos que los primeros siglos son de persecuciones, porque es entendible. Ustedes piensen que Roma divinizaba al emperador, o sea que toda la autoridad estaba puesta en el emperador. Viene la Iglesia a decir que ella predica el verdadero Dios y Roma se desestabiliza, porque dice, ¿cómo el verdadero Dios? El verdadero Dios, ellos tenían en Dios, además de que creían en muchos dioses, falsos dioses, tenían divinizada la figura del emperador. Entonces el emperador es el primero que se desestabiliza y dice, hay que matar a los cristianos, por supuesto. Pero el tema es que no solo mueren los cristianos, como nos cuenta la historia, cientos de miles de cristianos, sino que mueren los papas mártires. Esto es bueno decirlo, los primeros 20 papas, salvo 1 o 2, pero en línea, si ustedes leen en internet, fíjense, mueren mártires de la fe, perseguidos, encarcelados. O sea que la providencia quiso que este tronco, que después iba a ser la cristiandad, estuviese regado por la sangre de cientos de miles de cristianos que prefirieron morir antes de tirarle incienso a los dioses, y de papas, una veintena de papas. Bueno, la persecución de los cristianos, que todos sabemos, comidos por leones, quemados vivos, etcétera, etcétera, termina con Constantino y el edicto de Milán. Constantino, antes de la batalla del puente Milvio, ve en el cielo una cruz que le dice en un lenguaje espiritual, ¿no es cierto? Con este signo vencerás. Constantino vence y cumple, porque esa es otra, vence y cumple. Entonces se termina la persecución de los cristianos. Hay una pequeña persecución de Juliano el Apóstata, pero oficialmente se puede practicar la religión católica. Y aquí, a partir de este momento, es como que se empieza a oficializar y permitir la religión católica. En lo que hoy conocemos por Europa, estaba invadida por una docena de pueblos bárbaros. Los bárbaros no es que eran mala gente, eran pueblos que por buscar mejores tierras, por alimento, invadían. Entonces se da la coyuntura que había pueblos que invadían, que eran los bárbaros, y Roma ya no era la Roma austera, fuerte, sacrificada, noble. También Roma claudica. Entonces ya los soldados no quieren defender las fronteras, entonces ya no hay tanta virtud. Entonces se da que cae el Imperio Romano en el siglo V, devorado por los bárbaros. ¿Qué pasa con Clodoveo? Esto es importantísimo. Clodoveo era el rey de los francos, lo que hoy llamamos Francia. ¿Por qué la Iglesia apunta a Clodoveo? Apunta a Clodoveo porque era el único rey bárbaro que no estaba contaminado por el arrianismo. En esa época, lo que hoy conocemos por Europa estaba contaminado por el arrianismo.
que era una herejía. En cambio, Clodoveo no. La iglesia apunta, Clodoveo se convierte con 3.000 soldados, lo unge rey un obispo santo, San Remigio, y aquí comienza lo que conoceremos como la cristiandad, que duró 1000 años. Acá hay un hito importantísimo a la conversión de Clodoveo. La iglesia le explica al rey que la autoridad viene de lo alto. Porque hasta Clodoveo siempre hubo reyes, pero estos reyes no rendían cuenta a lo alto de su ejercicio. A partir de Clodoveo, la iglesia le explicará al poder político que la autoridad viene de lo alto y que cuando uno se muere tiene que rendir cuenta de su ejercicio. Y la autoridad para Dios es legítima tanto y cuanto este concepto esté claro. Entonces, a partir de acá es que veremos docenas de reyes santos. San Eduardo de Inglaterra, San Luis Rey de Francia, primo hermano de San Fernando de Castilla, Santa Matilde de Alemania, Santa Isabel de Hungría, hombres que estaban en los mejores tronos de Europa, pero que habían entendido que la autoridad venía de lo alto. ¿Cómo se construye la cristiandad? Se construye lo que llamamos la cultura cristiana con la base que traíamos de Grecia y Roma. La cultura se construye de acuerdo a lo que el hombre cree. De acuerdo al Dios que el hombre cree, serán los usos y costumbres que tendrá. Entonces la iglesia toma de las culturas interiores lo bueno lo toma. Y lo eleva y lo embellece y lo modifica y lo sobrenaturaliza. La iglesia enseña casi todo. No se puede hablar de Europa sin hablar de la iglesia. La iglesia enseña que hay que comer con la boca cerrada porque tenemos el prójimo enfrente. Enseña que hay que ser agradecido porque eso nos ennoblece. Enseña que nos tenemos que comportar como personas, porque somos hijos de Dios redimidos. La iglesia enseña, modifica los usos y costumbres de la sociedad. Había guerras, entonces la iglesia dice, quedan viudas, fundemos para las viudas. Había huérfanos, la iglesia dice, ¿qué hacemos con los huérfanos? Fundemos orfanatos. Los chicos no sabían leer y escribir, la iglesia dice, enseñemos, funda las escuelas parroquiales. Todo lo construye. Bueno, no quiero ser tan terminante, lo que pasa es que como yo la amo me sale el todo, no todo. Pero Europa se construye, se amasa, se talla con la Iglesia Católica. Nace la caballería, por ejemplo. ¿Qué es la caballería? Es esa agresividad propia del varón, que es normal del varón, esa gana de luchar, de pelear, que es muy varonil. La iglesia lo respeta, pero le infunde un ideal y le dice, está bien, vas a luchar, pero vas a luchar por un ideal noble, vas a luchar en defensa del bien, de la iglesia, de las viudas, de los huérfanos, de todo aquel que requiere atención. Entonces la caballería se lleva lo mejor de Europa. Los nobles, los condes, los duques, todos querían ser caballeros cristianos. El caballero cristiano le tenía miedo a dos cosas, a Dios y el juicio final, y a sí mismo que sus pasiones lo traicionaran. Al resto no le tenía miedo a nada. Nacen las universidades. ¿Qué son las universidades? Fundadas todas por la iglesia. Ustedes saben que en esa época, de lo que hoy conocemos por Europa, la cultura estaba prácticamente en manos del clero. Los monjes, los frailes, son los que sabían, los que leían, los que estudiaban, los que salvaron la cultura greco-romana de las invasiones bárbaras, todos los monasterios. Entonces, ¿cómo nacen las universidades? Bueno, la iglesia está a cargo de la enseñanza, empieza con los colegios parroquiales, sigue con la escuela media y nuevamente las universidades. Entonces, con las universidades, el que estudiaba matemáticas, anatomía, biología, lo que fuese,
¿qué necesitaban? Una lengua en común para entenderse. ¿Qué lengua? El latín. Entonces viajaban de una ciudad a otra y se podían entender. Distintos conocimientos o el mismo conocimiento tenían una lengua en común. Entonces nacen las universidades como Bolonia, Padua, Cambridge. ¿Qué pasa con la arquitectura? Pasa que este hombre cree en Dios. Entonces este hombre busca la belleza. Entonces nacen las catedrales. Y se hacen las catedrales en 200 años que nadie supo quién las hizo porque son anónimas. Pero no importa, el objetivo era agrandar a Dios y empequeñecer al hombre delante de Dios. De ahí que se modifica la arquitectura, de esta arquitectura pesada romana, que estaba bien, no digo que estaba mal, pero se embellece en la Edad Media porque este hombre es espiritual, este hombre cree, este hombre es cristiano. Entonces ya lo que talla, lo que pinta y lo que edifica es muchísimo más bello porque se hace para la gloria de Dios. Se han encontrado en las catedrales góticas, se han encontrado tallas, pero talladas, no sé, a 150 metros, con una inscripción que decía, Dios lo ve. Ese es el espíritu del hombre de la Edad Media. Y cuando nos quieren decir que es la edad oscura, de oscura no tiene nada, es una edad llena de luz, porque la teología, con Santo Tomás a la cabeza, ilumina la filosofía, ilumina las universidades, ilumina los colegios, e impregna los usos y costumbres en toda la sociedad. No quiere decir que los hombres no pecaban, por supuesto pecaban exactamente igual y el pecado existió de Adán y Eva. Quiero decir que la sociedad estaba impregnada con los conceptos divinos y la ley de Dios. Hay unas 400 órdenes religiosas que trillan Europa y la modifican y la embellecen. Yo puse solamente algunos, porque bueno, no puedo poner todo. Lo puse a San Benito, lo puse a San Benito porque escribió la Santa Regla y ordenó toda la vida monástica. Santo Domingo porque la Virgen le entregó el rosario. San Bernardo porque es una mole que se lleva. Los conventos de San Bernardo tienen cientos y cientos de monjes. Lo puse a San Francisco porque es quien se considera que es el que más se asemejó a Cristo. Bueno, Santo Tomás de Aquino porque es la luz que ilumina toda la arquitectura de la teología. Bueno, son 400. Entonces, esta es la Edad Media, bien luminosa y nada oscura, y son 1000 años. ¿Qué pasa en el siglo XIV, que estamos acá? En el siglo XIV hay muchos descubrimientos, los hombres viajan, se inventa la imprenta, y con los descubrimientos el hombre se envanece. Lo que la gente joven hoy diría, se la creyó. Ya lo que cambia es el espíritu del hombre. Al cambiar el espíritu del hombre, cambia la sociedad, la forma de ver las cosas. Entonces ya este siglo XIV es un siglo de crisis. Tenemos el cisma de Occidente, tenemos el exilio de Aviñón. Durante 70 papas, durante 70 años hubo 7 papas que estuvieron fuera de Roma. Eso genera una sensación de orfandad en Europa, la desestabiliza. Después estuvo la peste negra, que mató muchísima gente. Bueno, el siglo XIV es un siglo, digamos, que desestabiliza por estas cosas que estamos analizando. Entonces, con este espíritu ya no tan religioso, más mundano, de un hombre más envanecido y más desorientado, entramos al Renacimiento. El Renacimiento todavía es cristiano, pero ya el péndulo gira hacia el hombre, no hacia Dios con la Edad Media, sino acá hacia el hombre. Y en este siglo
de que hay mucho dinero, porque no se olviden que con los descubrimientos el hombre viaja, con los inventos, con la imprenta. En este siglo del Renacimiento es cuando surge la famosa Reforma Protestante. ¿Qué pasa con la Reforma Protestante? Lutero, Martín Lutero, que es el hereje más grande de la historia y que cambió la historia, la dividió en dos, Lutero aprovecha el tema de las indulgencias, que es real. Ustedes saben que las indulgencias, el Papa León X las había otorgado para construir San Pedro. Y lo que pasa muchísimas veces, las cosas se desordenan. Entonces, lo que estaba bien pensado, con buen espíritu, en Alemania, la historia dice, y seguramente es real, que las indulgencias se vendían. Bueno, es real que hubo un desorden grave con las indulgencias. Pero bueno, Lutero podría haber dicho, hago penitencia, porque él era un monje agustino, él era católico, era un monje. Podría haber dicho, hago penitencia para corregir estos errores. No, pero él prefirió, con espíritu de rebeldía, levantarse contra Roma, contra la autoridad papal, clavar las tesis en las puertas de la iglesia de Wittenberg, en Alemania, y todos sabemos lo que pasa ahí. Lutero desobedece al Papa, Lutero se levanta, quema la bula, desobedece al Papa, se levanta contra Roma e inicia la Reforma Protestante. ¿Qué es lo que dice Lutero? Primero dice que cada uno puede interpretar la Biblia a su manera, lo que él es un disparate, porque si acá hay 80 personas, quiere decir que cada una puede interpretar la Biblia a su manera. Ustedes imagínense que es imposible que nos pongamos de acuerdo. Es la primera herejía. Otra cosa que hace Lutero, que es un disparate, dice, niega el valor de las buenas obras. Todo lo que uno puede hacer bien, en obras de misericordia, en amor al prójimo, no tiene ningún valor. Dios ya decidió quién se va a salvar y quién no. Pero lo más grave es que ataca la misa, destroza los sacramentos y saca la confesión. A partir de Lutero, el hombre se queda solo. El hombre que lo sigue, por supuesto. Lo que pasa es que después de Lutero, todo Occidente se protestantiza. Entonces, el tema de la confesión es gravísimo, porque el hombre se independiza de Dios y se entiende directamente con Dios. Fíjense ustedes que están así, que cuando nosotros vamos a misa y comulgamos, y después almorzamos juntos, y todos empezamos a decir, porque a mí me parece que esto es así, no, la iglesia tendría que cambiar en esto, yo no estoy de acuerdo. Esos son los saldos de este quiebre en la conciencia europea, porque hasta acá la conciencia europea era una. Todos estos hombres pecaban. Acá había homosexuales, acá había adulterio, acá se mataba, se robaba, mentía, pero la conciencia europea era una. Todos estos hombres sabían cuál era el camino y cuál era la banquina en la vida. Entonces uno podía ir toda la vida por la banquina, pero por lo menos en los 10 minutos finales pegar un volantazo, pedir perdón y subirse al camino. A partir de Lutero se quiebra la conciencia europea en dos. Y después, Lutero era el motor, aparece Calvino, que era la cabeza, y juntos hacen la Reforma Protestante. Y Calvino dice una cosa gravísima. Calvino dice que los ricos son los predestinados. Quiere decir que la riqueza es un signo de predestinación. Eso es gravísimo, porque lanzará a los hombres, primero, que los separa y los independiza de la moral católica, que dice que la riqueza está muy bien, pero tiene una responsabilidad social. O sea que hay que manejar bien los bienes. No es un beneficio que unos son ricos y otros son pobres, de ninguna manera. La riqueza está muy bien, la Iglesia cree que la propiedad privada la defiende, pero que es una responsabilidad social.
Calvino le saca al hombre esta responsabilidad social y de ahí lanzará a todos aquellos con espíritu protestante en una carrera insaciable de riqueza sin ninguna responsabilidad moral. Entonces, a partir de acá vamos a ver cómo los países se dividen. Los católicos, que la que se mantiene fiel es España, creerá en este concepto que estamos explicando católico y utilizará en la evangelización los mares para dará fe, cultura, usos, costumbres. Y el espíritu protestante utilizará los mares para tomar. Es totalmente opuesto. Y a través de los siglos, analicen ustedes lo que ha pasado cuando los pobres mexicanos caminaban descalzos arriba de Texas, cantando México lindo y querido, y un día se levantaron y se llamaban Texas, porque abajo había petróleo. O podía el Papa insistir en parar la guerra de Irak, pero si había petróleo, u otros países hay gas. Entonces, ojo con el tema, es un tema espiritual que por supuesto se proyecta en un tema económico. En el espíritu de la Iglesia, el tema económico es sencillo. La Iglesia explica que la sangre, que la plata tiene que correr en el cuerpo humano, la plata tiene que correr en el cuerpo social como la sangre en el cuerpo humano. El corazón necesita más sangre para vivir porque tiene mucha más responsabilidad, pero el dedo gordo del pie también necesita sangre, necesita que la sangre le llegue. Entonces, el corazón tiene que ser responsable de bombear y no despreciar el dedo gordo del pie, porque para caminar con estabilidad yo necesito el dedo gordo del pie. Pero el dedo gordo del pie tiene que estar agradecido que el corazón bombea, porque mientras él duerme la siesta, el corazón bombea. Entonces el espíritu es distinto. Entonces estamos acá con la Reforma Protestante, que Lutero y Calvino rompen la unidad religiosa de Europa y por supuesto, lógicamente estaba, digamos, en concubinato porque Lutero vivía con una ex monja que se llamaba Catalina Bora, bueno, y ahí se aprovechan para expoliar los bienes del clero. Porque ustedes analizan, hoy ningún historiador serio va a decir que Lutero estaba preocupado por el desorden de las indulgencias, porque si no, ¿por qué destrozan los monasterios? En Inglaterra el rey Enrique VIII, que ya no era un rey santo de la Edad Media, ya no era ni San Virrey de Francia, ni San Fernando, Enrique VIII, que estaba casado con Catalina de Aragón, se enamoró de Ana Bolena y le vino fantástico la Iglesia protestante. Pero no hubiera estado mal que él en su persona se hubiera desordenado y hubiera hecho una elección personal él. El drama es que no soportó en su conciencia una autoridad moral por encima de la de él. Y la autoridad moral era la Iglesia, que no le avalaba el Papa su nueva mujer, su casamiento con Ana Bolena. Entonces, ¿qué hace Enrique VIII con Cromwell? Destrozan Inglaterra, destrozan todos los monasterios, cierran todos los monasterios y asesinan, porque la palabra le cabe, a todo aquel que se resistió, a todos aquellos que se resistieron a la Reforma Protestante, terminaron ahorcados o en la guillotina. En ese momento todavía no era la guillotina, les cortaban la cabeza con un hacha. Esa es la famosa Reforma Protestante, y a partir de ahí, como un hombre como Enrique VIII, enloquecido con la soberbia, exceso de poder, lujuria, enardecido y muy mal rodeado,
rodeado con el arzobispo Cranmer, que estaba juntado, Cromwell, que era un asesino, la familia Bolena, que quería ver a su hija como reina de Inglaterra. Como un hombre tan mal rodeado destroza Inglaterra y la separa de la Iglesia para siempre. Hay una, no sé si ustedes han visto The Tudors, hay una escena que es un poco fuerte, pero bueno, acá somos todos adultos. Hay un momento que Enrique VIII la viola, era su mujer, pero es una escena muy violenta, que la viola a Ana Bolena y le dice: me hiciste pelear con el Papa, dividí Inglaterra en dos, demostrame que valió la pena. Bueno, no valió la pena, porque Enrique VIII se casó 6 veces y le cortó la cabeza a 2 mujeres. Pero los saldos de eso es que Inglaterra se divide de Roma para siempre. Y nos quedan como santos testimonios Santo Tomás Moro, que era su hombre de confianza, canciller, que no firmó el acta de supremacía, no aceptó que Enrique VIII era la cabeza de la Iglesia, y el cardenal Fisher, que tampoco firmó. Poco testimonio para todo, para esa cantidad de jerarquía, poco testimonio, pero testimonio hubo. Y por supuesto muchísimos frailes y muchísimos, pero bueno, los asesinaron, los mataban, y tantísima gente que se levantó, pero terminaban todos ahorcados. Bueno, este quiebre, ¿quién se resiste a esta reforma protestante? España. España es la única que se mantiene fiel y defiende la fe católica. ¿Y por qué nos interesa España? Porque ustedes dirán, pues esta señora está siempre en Europa, pero estoy en Europa porque esto se nos viene encima. Entonces, ¿qué pasa con España? España, con un San Ignacio de Loyola, un San Pedro de Alcántara, una Santa Teresa de Jesús, defiende la fe católica, con un gobernante, con un emperador como Carlos V, que era el campeón de la fe. Entonces, ¿por qué es tan importante la reacción de España? Porque estos hombres que venían luchando 8 siglos contra los moros, 8 siglos que las madres le explicaban a los hijos que lo mejor que le puede pasar a un hombre es morir en defensa de la fe católica, estos son los hombres que vinieron a evangelizar América. Entonces, si en la Argentina, hasta hace por lo menos 40 o 50 años, porque los que tienen mi edad saben que era así, venerábamos a los padres y a los abuelos. Si los maestros y los profesores eran los segundos padres que ayudaban enormemente a formar a las personas. Si la inocencia se respetaba como sagrada. Si los camioneros eran los caballeros de la ruta, era gracias a estos hombres que nos trajeron la fe y la cultura. Entonces, que no nos digan que los españoles mataron a todos los indios, porque si ustedes creen que mataron a todos los indios, yo los invito a mirarle la cara a América. Vayan a México y el 90% son indios. Vayan a Perú y el 90% son indios. Pero no solo que dejaron los indios, ¿qué indios dejaron? Porque el que vio rezar en Perú, nosotros parecemos paganos. Me tocó estar en Semana Santa en Perú y rezar al lado de una india, ¿no? Una india bien india, con trenzas, polleras, descalza. Y yo pensé, ¿sabrá rezar esta india? Bueno, si ustedes supieran cómo rezó el rosario esa india, rezó el rosario misionero. Por cada continente es un misterio. Cuando llegó a Europa, la india descalza dijo: Señor, te pedimos por Europa, tu hija mayor, a la que más le diste y la que más te ha olvidado. Pobre Europa, Señor, te pedimos por Europa. Esos son los indios que dejó la evangelización de América. Y yo estuve hace 15 días en Salta,
en la Virgen del Señor del Milagro y la Virgen del Milagro, no hace falta ir ni a México ni a Perú. Vayan a Salta en septiembre y los indios caminan 100, 200 kilómetros, bajan de todos los cerros descalzos para venir a agradecer a la Virgen. Y no son rubios de ojos azules, son indios y descendientes de indios. Esos son los indios que dejó la evangelización de América. Bueno, acá decimos que se quiebra. ¿Qué pasa con se quiebra espiritualmente el hombre? Nace el liberalismo. ¿El liberalismo qué es? Dicho en fácil, cuando yo digo a mí me parece que los curas se tendrían que casar. Aunque a nuestro Señor le pareció que no, que tenían que dejar todo y seguirlo, que no los quería con un corazón dividido, porque flor de trabajo tendrían. Pero a mí me parece que no, que se tendrían que casar, porque Dios se puede equivocar y yo no. Ese es el liberalismo. Cada vez que decimos, a mí me parece, estamos en liberales. Y es muy difícil no tener eso, porque estamos impregnados de liberalismo. Hay que hacer un ejercicio brutal para aplastar el a mí me parece. Y el liberalismo económico es el que dijimos cuando el capital se independiza de la función social, de la responsabilidad moral, que lo vemos a nivel personal. Yo lo expliqué con el tema de la plata y de la sangre en el cuerpo humano, y lo vemos también a nivel países, porque hay un mandamiento, el no codiciar los bienes ajenos, no es solo a nivel personal, también un país no debe codiciar los bienes del de al lado. Si el de al lado tiene petróleo, o el de al lado tiene gas, o el de al lado tiene uranio, bueno, que lo disfrute, que lo produzca, que lo comercialice, pero no ir a declarar una guerra para robárselo. Entonces, es el liberalismo, cuando yo me independizo de lo que Dios dice y de la ley moral. Este liberalismo da lugar, engendra la masonería. La masonería es como si fuese una iglesia paralela a la iglesia católica, pero enemiga de. Su objetivo es destruir. La masonería se infiltra en las Fuerzas Armadas, en la iglesia, en los colegios, en las leyes. Es muy difícil saber si una persona es masón porque es una sociedad secreta, pero si tiene poder, depende de las leyes que promulgó, los contratos que hizo, se puede saber si una persona ha sido masón. Lo que sí sabemos es que 7 papas condenaron la masonería y la Argentina tuvo 14 presidentes masones. La masonería es la que va a generar la Revolución Francesa. La Revolución Francesa estaba rodeada de masones. Ustedes saben que durante la Revolución Francesa reinaban Luis XVI y María Antonieta. Luis XVI le quedó grande la Revolución Francesa, era una buena persona, ya no era por supuesto un San Luis Rey de Francia, pero no estuvo a la altura de las circunstancias. Era muy buena persona y le pareció que cómo iba a derramar, cuando los nobles, porque las mejores familias de Francia entregaban los hijos para ser militares, y cuando sus nobles, los mejores, su ejército, sus guardias le hablaban del peligro de la revolución, y Luis XVI decía, pero ¿cómo voy a derramar sangre de franceses? No la vio. Entonces, conclusión, todos sabemos, la historia nos dice, lo encarcelan a Luis XVI, le cortan la cabeza a Luis XVI, a María Antonieta, pero lo grave de la Revolución Francesa no es solo decapitar al rey, es que acá nace la guillotina verdadera, cae sobre la soberanía de Jesucristo. Hasta la Revolución Francesa, las leyes de Dios se impregnaban en la sociedad y en los gobiernos. Los gobiernos hasta la Revolución Francesa respetaban la ley de Dios. A
A partir de la Revolución Francesa nace el Estado ateo. La Revolución Francesa es sangrienta, por supuesto que matan a la gran mayoría del clero mártir, pero sobre todo es la primera vez en la historia que un Estado es ateo. Todos estos gobiernos tenían sus dioses, todos. Recién nace el ateísmo y el Estado ateo con la Revolución Francesa. Esta es la verdadera guillotina. Entonces se invierte, es la primera revolución. Revolución quiere decir poner las cosas, darlas todas vueltas. Lo que estaba arriba, ponerlo abajo, lo que estaba abajo, ponerlo arriba. Durante estos años lo que hubo fueron levantamientos. Pero esto es revolución, esto es el orden totalmente invertido. O sea que la soberanía de Jesucristo sobre las leyes se guillotina y a partir de acá la soberanía será del pueblo. Nace el Estado ateo. Es tan sangrienta la Revolución Francesa, no tenemos tiempo, que no solo asesinaron y guillotinaron a los vivos, sino que fueron contra los muertos, porque los revolucionarios franceses fueron hasta la tumba de Clodoveo a profanarla. Destruyeron la iglesia de Santa Genoveva donde estaba sepultado Clodoveo. Es una furia satánica. Bueno, a partir de acá nace el Estado ateo y la soberanía, lo que nos tiene que quedar, se invierte. Ya no será Jesucristo que baja e impregna las leyes, sino que ahora la soberanía será la del pueblo. El que manda es el pueblo. A partir de ahora es el pueblo que no tiene que rendir cuentas a nadie. La Revolución Francesa, cuando decapitan todos al rey, etcétera, en grandes movimientos políticos, aparece un militar, Napoleón. No sabemos si Napoleón era masón, pero los hermanos sí eran, y vio la corona ensangrentada de Luis XVI y dijo: uy, me la pongo yo. Porque es gracioso, la Revolución Francesa dice que somos todos iguales, son todos iguales. Entonces Napoleón, impregnado por la Revolución, se hubiera quedado como general, pero no, se autocorona emperador. La diferencia es que ya Napoleón no se arrodilla ante la autoridad del Papa como se arrodillaba Clodoveo. Este era el orden. La Iglesia era la autoridad sobre el poder político. A partir de la Revolución Francesa, Napoleón se autocorona y el Papa estará presente para él darle importancia a su autocoronación. Y entonces corona a su hermano Luis, lo pone rey de Holanda, y corona a su hermano José y lo pone rey de España. ¿Y cuál es la importancia? ¿Por qué es tan importante? Porque entonces en América los hombres dijeron: ah, no, los del Virreinato de la Plata, los nuestros, dijeron: ah, no, ser súbditos de una corona católica, sí, pero ser súbditos de una corona masona, atea, de un José Bonaparte, no. Y por eso es que los hombres de Mayo se independizan. Y por eso es que la Argentina tiene un alumbramiento prematuro, porque no era la idea. Pero bueno, teníamos los ateos, los masones, los revolucionarios en el poder, y Cornelio Saavedra, católico y militar, dijo no. Y acá nace esta división que hay en la Argentina, que será la corriente católica, representada por Cornelio Saavedra, y la corriente protestante representada por Moreno y Castelli. Y esa confusión sigue todavía. ¿Qué es lo Napoleón, las ideas revolucionarias, las reparte por toda Europa porque él invade Europa entera. Entonces,
reparte las ideas revolucionarias por toda Europa. Pero lo grave que hace Napoleón es que le saca la iglesia a los colegios. Entonces ya la educación será atea. Entonces ustedes pregunten, ¿quién fue el único? Fíjense ustedes el espíritu, porque ¿qué tiene que ver? Ya tenían la corona, ya tenían Europa, ya tenían los hermanos en los mejores tronos de Europa. ¿Por qué no se quedó tranquilo? ¿Quería más poder? No. Le molestaba la educación en manos de la iglesia. ¿Y saben qué? La única que recibió el mandato de enseñar fue la iglesia. Jesucristo le dijo, id y enseñad. ¿Y por qué? Porque hay una razón. Porque cuando un religioso educa, o cuando la iglesia educa, lo que tiene enfrente sabe que no es un mono evolucionado, no es un monito que se fue parando, es un ser creado con cuerpo material que muere y alma inmortal que no. La iglesia lo sabe siempre, no hay que explicárselo, por eso que Cristo le da el mandato y enseñar. Habría que preguntarle hoy a los educadores en general, a los ministros, ¿a quién educó? A ver si nos... ¿A quién educó? ¿A un ser compuesto de un cuerpo material que muere y un alma inmortal que no? ¿O a un monito evolucionado? Porque si uno no sabe contestar esas dos preguntas, ¿cómo educa? Y después, ¿para qué lo educo? ¿A dónde lo quiero educar? ¿Para conducirlo a la salvación eterna, que el día que se muera se salve? ¿O lo educo nada más que para que sepa defenderse y ganar plata, que está muy bien? Pero el hombre está llamado a algo superior. Entonces Napoleón le saca a la iglesia a los colegios, y esto es gravísimo. ¿Por qué? Por esto que venimos diciendo, pero además porque en física hay una ley que dice que cuando un cuerpo se desplaza, otro cuerpo toma su lugar. Entonces, este vacío que genera la educación sacada en manos de la iglesia, este vacío en la mente y en el corazón de la infancia, de la juventud y de las personas, lo rellenará el socialismo y el comunismo y el nazismo, todos los totalitarismos. El socialismo, todos sabemos lo que es. Es un régimen que ataca la familia, la autoridad paterna, la potestad de los padres, ataca la propiedad privada, por supuesto la libertad religiosa. Todas las leyes socialistas van socavando todo eso. Está lleno de gobiernos socialistas que lo demuestran. Y el comunismo, que es primo hermano del comunismo, y el comunismo, que es el marxismo, que es mucho más grave porque es ateo. Porque la iglesia no combate el comunismo solamente porque no cree en la propiedad privada y porque es ateo. Lo combate porque el comunismo niega y destruye e impide todos los derechos naturales de la persona, hasta la de tener un hijo. Yo estuve en Venecia una vez viajando y me servía una china en un bar, me servía el café. Yo le pregunté, ¿qué haces vos en Venecia? Una china me dijo, bueno, la china estaba de lo más asustada, porque no sabía quién era yo. Entonces me dijo, en China se puede tener un solo hijo, salvo que el primero sea idiota, uno puede tener un segundo. Dice, mi madre se quedó embarazada y ese hijo lo quiso tener. Entonces se tuvo que esconder en un bosque, a mi padre lo dejaron sin trabajo, mi padre viajó a Europa, trabajó 5 años para juntar plata para traernos a Europa, a mi madre, a mi hermano y a mí. Entonces cuando la iglesia condena el marxismo, que está condenado en la encíclica Divinos Redentores,
no lo condena solamente porque es ateo, sino porque niega todos los derechos naturales de la persona, hasta la de tener un hijo. Porque una persona puede ser atea y querer tener hijos. Después del nazismo, no hace falta hablar mucho, todo el mundo sabe lo que fue el nazismo en la Segunda Guerra Mundial, pero hay un libro del, en ese momento, cardenal Ratzinger, que se llama Dios y el mundo, que dice: no se puede decir que Hitler era un demonio, porque era un hombre, pero cuando uno analiza que un solo hombre convulsionó todo un siglo para el mal, cuando uno analiza el mal que generó, el sufrimiento que generó, uno tiene que llegar a pensar que Hitler estaba dominado por el demonio. Es más, hay escritos de Hitler que dicen: hoy él me visitó, hoy él estuvo aquí. Pero fíjense que estos regímenes totalitaristas aparecen como consecuencia del vacío producido en la sociedad al sacar la educación católica de los colegios y el concepto trascendente de la persona. Y llegamos a Gramsci, que es lo que estamos viviendo hoy, que es la revolución cultural marxista de Gramsci. Pero antes de hablar de Gramsci, yo quiero hacer un pantallazo de las 4 vías con las cuales el hombre puede llegar a Dios. El hombre puede llegar a Dios por la verdad, la justicia, la belleza y el bien. Sabemos que Dios es la verdad, la justicia, la belleza y el bien. Son 4 vías. Hay gente que llega por la parte intelectual, hay gente que es por la parte, no sé, Teresa de Calcuta evidentemente llegó por su corazón, por el bien. Santo Tomás de Aquino por la parte intelectual. Cada uno llegamos por distintas vías. ¿Qué pasó con la verdad? Dios es la verdad. Durante estos siglos el hombre hizo lo que pudo, porque el verbo todavía no se había encarnado, pero buscaron la verdad. Aristóteles decía: Dios existe, pero no lo puedo demostrar, porque como el verbo no se había encarnado, la inteligencia del hombre estaba limitada. A partir de la encarnación, Santo Tomás y todas las 400 órdenes religiosas iluminan Europa y la inteligencia se ilumina. Pero a partir de este quiebre, que dijimos, el quiebre de la conciencia europea, el que dijo yo soy la verdad sigue en esta línea. Y Occidente se cae, pierde, como si yo quiero ir, no sé, a un camino, quiero ir a Bahía Blanca y me equivoco 10 grados en el camino. Bueno, voy a terminar probablemente en Mendoza. Digamos, con la proyección de los siglos, Occidente se cae, la inteligencia se oscurece. Entonces nacerán todas las falsas ideologías, porque la inteligencia ya se enloqueció y se oscureció. El idealismo, que todo tiene que ser perfecto, el naturalismo, que niega lo sobrenatural, el relativismo, todo es relativo, no hay verdades objetivas, no hay absoluto. El positivismo es en la parte legal. Entonces, con estos siglos en que el hombre se había quedado sin confesión, porque Lutero se la sacó, y medio Occidente y media Europa se va con el protestantismo. El hombre sin confesión, con estas falsas ideologías, el naturalismo, el positivismo, el relativismo, el idealismo, con todos estos sismos y esta gran confusión, que uno pasa por las librerías y mira y dice todo para confundir. Río de tinta para confundir. En este Occidente confuso es que aparece Segismundo Freud a hacerse cargo del alma humana. El problema de Segismundo no es que era judío, porque dijimos que los judíos creían en los 10 mandamientos.
El problema no es que era judío, el problema es que Freud era ateo. Entonces hay hoy en día cientos de miles de personas a las cuales los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de Segismundo levantaron de los pocos confesionarios que quedan, los tiran en las camillas y le dicen que el pecado no existe y que la culpa siempre es de otro. La culpa es de mi abuelo que no me llevaba al circo, de mi padre que no me incitó para estudiar de medicina, de mi madre que no era cariñosa. La culpa siempre es de otro. Entonces, este tema de que la culpa es de otro, ustedes fíjense que niega la redención, porque si la culpa la tuvo otro y yo nunca tengo la culpa de nada, ¿para qué se encarnó nuestro Señor Jesucristo si no tenemos culpa de nada? No es un tema menor que la culpa siempre sea de otro. Además, si la culpa siempre es de otro, yo no puedo solucionar mi problema porque no tengo nada que solucionar si la culpa siempre es de otro. Y puede ser verdad. Puede ser que mi madre me abandonó y se fue con otro. Puede ser que mi hermano era el preferido y todo era para él y nada para mí. Hay muchas heridas en el corazón humano y lo tenemos lleno de cicatrices. Pero la Iglesia nos pide que perdonemos, que perdone. Y nos pide que perdone no para salvar al otro, nos pide que perdone para salvarme yo. Yo me salvo cuando perdono. Esto hay que tenerlo claro. Y eso es lo único que me da paz. Y ese es el salvavidas que nos tira Jesucristo. Porque esto, perdonar al que nos hace mal, antes de Cristo no se podía. Estos hombres no lo podían hacer. Esta es la novedad que trae el Evangelio. Perdonar al que nos hace mal. Pero Lutero saca la confesión porque eso es sobrenatural. No se puede perdonar al que nos hace mal sin una ayuda sobrenatural. Y para eso necesito vivir en gracia, y para eso necesito los sacramentos, y para eso necesito pedirle a Dios que me ayude. Pero nosotros no le pedimos, porque como el otro nos hizo mal, y es demasiado el mal que nos hizo, no tenemos ganas de que Dios nos dé la fuerza encima para perdonarlo. Pero no se olviden que cuando perdono me salvo yo. Ese es el orden que Dios quiso. El segundo camino es de la justicia. La justicia tradicional es darle a cada uno lo suyo, lo que le corresponde, lo que tiene derecho. Esa es la definición clásica de la justicia. Los griegos, los romanos hicieron lo que pudieron. Había desorden, eran paganos, había esclavitud, pero hicieron dentro del paganismo lo que pudieron. A partir de que se inicia la cristiandad, la Iglesia se ocupó de iluminar. De hecho, cuando fue la evangelización de América, lo primero que se juntan son los teólogos en España. Bueno, a ver qué hacemos con los hijos, con los indios. Cuidado, tratémoslos como seres humanos, como personas, que es lo que son. Entonces, la justicia siempre es tratar de darle a cada uno lo que cada uno tiene derecho. A partir de la Revolución Francesa, como nace el Estado ateo, la justicia se convierte en mis derechos. Eso no es ejercer justicia. Ejercer justicia es vigilar que los derechos del prójimo sean respetados. Pero a partir de la Revolución Francesa todos son mis derechos, mis derechos, mis derechos.
los famosos derechos humanos que nos envenenan como si fuese lo único que tenemos para digerir. Que está muy bien los derechos humanos, los naturales, pero respetemos todos los derechos. Pero hasta la Revolución Francesa lo que ordenaba la sociedad eran los deberes. Como yo tengo el deber de mantener a mi familia, es que tengo el derecho que se me genere trabajo. Como tengo el deber de mantener a mi familia, tengo el derecho de tener un salario digno. Como tengo el deber de estudiar, es que tengo derecho de pedirle a mi hermano que baje la música. Primero están los deberes y de los deberes nacen los derechos. Eso es lo ordenado. Pero a partir de la Revolución Francesa será todo derecho, derecho, derecho. Y nace el famoso positivismo jurídico. Cuando una ley escrita está de acuerdo a la ley de Dios, que es la ley moral, eso se llama ley positiva. Cuando una ley se independiza de la ley moral, es positivismo jurídico. Acá ya empezamos con los estados ateos, ¿no es cierto? Yo digo como el ejemplo del puñal más grande que se le clavó a la Argentina fue en 1884 en el gobierno de Roca con la ley 1420. Cuando unos pocos legisladores enemigos de Dios lo echaron de todos los colegios y las escuelas. Dios reinaba en todas las escuelas de la Argentina y en 1884 unos pocos enemigos de Dios lo echaron de las escuelas. Entonces, una ley que nadie había pedido en la Argentina, nadie de la población argentina había clamado para que echaran a Dios de los colegios. Eso lo decidieron unos pocos. Entonces, cuando uno hoy analiza y mira gobernantes, y mira secretarios, y mira ministros, y pasan distintos gobiernos, y mira, en fin, mira el mundo, pero nosotros puntualmente en la Argentina, cuando vemos tanta corrupción, y cuando vemos, estamos ya violentados de la corrupción, bueno, son los saldos, son los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos de la ley 1420. Y lo más grave de esto es que esto sucedió hace 100 años. Y en estos 100 años, todos los hombres que nos gobernaron, o la gran mayoría, todos no quiero ser tan terminante, la gran mayoría de los hombres que nos gobernaron consideraron que tallar las mentes y los corazones de la juventud, de la infancia y de la adolescencia, según la ley de Dios, no era una prioridad. Tiempo hubo, un siglo. Entonces, señores, los saldos los tenemos. Y otro aspecto del positivismo jurídico es el garantismo. ¿Cuál es la pedagogía divina? Yo premio a los buenos y castigo a los malos. De ahí que creó el infierno y el paraíso estaba creado y creó el infierno para castigar. Digamos, la pedagogía es premio y castigo. Pero después de la Revolución Francesa, del Estado ateo y de independizarse de la ley de Dios en todas las leyes, llegamos al día de hoy en que los criminales andan ufanos por la calle, entran y salen, y los ciudadanos honestos, trabajadores, vivimos aterrados, con alarmas, candados, rejas. Ese es el positivismo jurídico.
es la inversión opuesta total al orden que Dios creó. Ustedes saben que en la Argentina, a partir del 2007, se legisló la ley de educación sexual obligatoria a partir de los 5 años. Díganme ustedes qué padre clamaba por esa ley. Ningún padre clama por esa ley. Eso lo deciden unos cuantos legisladores enemigos de Dios para destruir a la persona y manejarla. 5 años. A los 5 años, la única preocupación que tenemos es sacarle las rueditas a la bicicleta. A los 12 años, lo máximo que queremos es no bañarnos. Y si estamos jugando, que no nos llamen para bañarnos. Eso es lo máximo que necesitamos a los 12 años. Todo es antinatural y subversivo. Es una guerra teológica. Los humanos somos instrumentos para el bien o para el mal, pero la batalla es teológica. Después tenemos la belleza. La belleza es un temazo. Cuando Dios crea, a mí me emociona esa parte, ¿no? Cuando Dios crea el Génesis nos dice que Dios mira lo que hice y dijo, me gusta lo que hice, y es entendible, porque la creación es maravillosa. Él no dijo me gusta, dijo es bueno. Las palabras es Dios creó y dijo es bueno lo que hice, sí, pero lo que uno entiende es me gusta lo que hice y tenía razón. Y Santo Tomás nos dice que la naturaleza sola le alcanzaría al hombre para creer en Dios, que no necesitaría nada más. Como ese soldado en la guerra, yo lo puse en mi libro porque me maravilló, un soldado en plena batalla que se tiró sobre las espaldas y miraba al cielo y me decía, Dios, me dijeron que no existías, pero ahora me doy cuenta que era verdad. Claro, porque la guerra tiene eso de bueno. Lo único que la guerra tiene de bueno es que nos damos cuenta que somos mortales. Entonces, todos estos hombres, pero miren, siglos de hombres, consideraron que la belleza era lo que Dios había creado. Entonces, o tallaban o esculpían o lo pintaban la naturaleza, lo que Dios había creado, o el rostro humano, la persona o los paisajes. La naturaleza y el hombre, era todo lo creado, es el canon de belleza. Y los griegos eran paganos, hicieron lo máximo que pudieron respetuosos de la naturaleza. Roma también respetuosa y genera belleza y orden. Ordenadores como eran, genera belleza. Ni hablar de la cristiandad, porque uno se ahoga en Europa. Es demoledor lo que la cristiandad talló, esculpió y edificó. Pero a partir del quiebre, el hombre se independiza y ya no va a aceptar que Dios es el canon de belleza. Entonces el hombre se independiza, y lo vamos a ver especialmente en el siglo XIX con los impresionistas, cuando el hombre empieza a pintar y dice, el cielo es azul, pero pintémoslo como si fuese. El lago es celeste, pero lo pintemos como si fuese lo que nos impresiona. Pintemos la impresión. El hombre empieza a alejarse de lo que la cosa es. Se independiza. Es espiritualmente el hombre que se independiza. Y lo que pinta será la expresión
de lo que siente. Entonces llegamos hoy a este arte que es un espanto a quienes amamos la belleza y respetamos lo creado. Es un espanto. Yo por motivos personales viajo mucho a Venecia. Y ahí está la famosa Bienal de Venecia. Las cosas que se ven ahí no se pueden creer. En un salón como este, por ejemplo, ustedes piensen que en Venecia el metro cuadrado sale 5.000 euros, que son 7.000 a 8.000 dólares, hagan el número. Durante 6 meses está la Bienal de Venecia y en un lugar como este hay países que ponen, porque lo vi yo, si no, no lo diría, la foto de un inodoro. Y no se puede creer que eso se alquile para eso y se ponga la foto de un inodoro, porque ni siquiera es un óleo. Hace 2 años, la mejor muestra que había en Venecia era una mujer embarazada, sin piernas y sin brazos. Ese es como el canon de belleza. El artista más rico inglés, que se llama un tal Hirst, ha hecho una calavera que tiene 7 o 8.000 brillantes y está tasada en 100 millones de euros. Y es el artista más valorado de Inglaterra. Y sus obras de arte son un tiburón en formol. Y después está el arte abstracto, que no está mal, porque bueno, un manchón violeta y un manchón colorado puede no estar mal. Daño no me hace tener la casa llena de manchones. No, daño no hace, pero no conduce. El arte, digamos, no conduce a que el alma se eleve. Porque el arte tiene que ser un estribo para que el alma se eleve, no para que planee para abajo. Si yo estoy mirando la Piedad de Miguel Ángel, puedo ser muy culto y saber cuánto tardó en hacerlo, o si el mármol era de Carrara, pero no importa, no hace falta. Es tan la belleza que el alma se eleva. El arte, la belleza, es todo un temazo. Y después está el bien, que es otro camino, pero ustedes fíjense cómo la revolución va cerrando todos los caminos, porque cerró el camino intelectual, cerró el camino de la justicia y cerró el camino de la belleza. ¿Cómo hacemos para llegar? Y por último tenemos el camino del bien. El Papa Pío XII dijo: de acuerdo a que las leyes de la sociedad estén en conformidad o no con la ley divina, dependerá el bien de las almas, lógicamente. Porque hay un 10% de personas que se va a salvar igual en una sociedad totalmente corrompida. Hay otro 10% de personas que se va a condenar aún viviendo en un convento, porque Lutero era un fraile agustino y vivía en un convento. Pero el 90% de las personas como nosotros necesitamos un orden social sano para vivir en la virtud. Necesitamos que el camino esté despejado para llegar. Entonces llegamos al final, gracias por la paciencia, pero que son unos temazos. Llegamos a Gramsci, que es la revolución actual, es la última tuerca que la revolución da vuelta. Gramsci era marxista y vivió en la primera mitad del siglo XX. Mussolini lo puso preso por marxista, le pareció que poniéndolo preso lo callaba. Pero Gramsci pidió cuadernos para escribir y escribió los famosos cuadernos de la cárcel. En los cuadernos de la cárcel, Gramsci
explica la receta para tomar el occidente cristiano. Él decía que el occidente cristiano estaba edificado sobre 3 pilares: los 10 mandamientos, que es el ordenador moral; la propiedad privada, que es el ordenador económico; y la familia es el ordenador social. Él decía que para embestir contra esos 3 pilares no se podía, como habían hecho, por ejemplo, en la Revolución Rusa, que habían tomado el zar en 1917 y tomaron Rusia. Ahora no se podía, porque el poder estaba diseminado en las universidades, en muchos núcleos de poder, los gremios, las Fuerzas Armadas. Entonces él decía que había que primero destruir la cultura cristiana para edificar el hombre nuevo, el hombre sin Dios, sin patria, sin familia y hasta sin sexo. Porque ahora no se puede decir que uno es varón ni puede decir que uno es mujer. Yo hablaba el otro día con una profesora francesa y dice que en Francia los adolescentes ya no tienen en la cabeza, como teníamos nosotros, si van a ser bomberos o enfermera o maestra. Lo que tienen en la cabeza es si van a ser varón o mujer, y eso les ocupa toda la cabeza. Entonces Gramsci primero dice: vamos a destruir. ¿Cómo? Nuevamente puso los ojos en la iglesia y dijo: ¿cómo hizo la iglesia? ¿Cómo había hecho la iglesia para unificar el campesino y el rey? El rey y la cocinera creían en lo mismo. Le rezaban al mismo Dios, rezaban el mismo rosario, se confesarían con el mismo fraile que circulaba por el palacio. ¿Cómo había hecho la iglesia para unificar todas las clases sociales? Sin odio, sin resentimientos. Entonces, como él era ateo y no creía en la gracia, dijo: ya sé, la iglesia lo hizo repitiendo. Durante 20 siglos repitió la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la templanza, el pudor, la castidad, la virginidad, la fidelidad, la responsabilidad, el patriotismo, el valor, la clemencia. Con las 54 virtudes la iglesia pone al hombre de pie, las inculca, forma la mente, forma el corazón de la persona y lo pone de pie y lo hace lo más parecido a lo que el hombre, a Dios lo pensó cuando lo creó. Cuando Dios crea al hombre se lo imagina perfecto, pero cuanto más virtuosa es una persona, más persona es. Entonces Gramsci dice: voy a hacer lo mismo que la iglesia, pero lo hago al revés. ¿Y cómo lo voy a hacer? Con 2 armas: la educación y los medios de comunicación. Entonces, con los medios de comunicación y la educación, voy a romper la fe, la esperanza, la caridad, la justicia, la templanza, la prudencia, la modestia, el pudor, la castidad, la virginidad, la fidelidad, el respeto, el patriotismo, el valor, la responsabilidad, la clemencia, la sinceridad, la veracidad, las 54 virtudes atacadas que describe el libro. Y eso es lo que estamos padeciendo. No es una casualidad. Es una revolución teológica con hombres que trabajan para Dios y hombres que trabajan para el diablo. Y es facilísimo ver quién trabaja para quién. Y hay otros que no saben ni para quién trabajan. Lo que pasa es que cuando uno no sabe para quién trabaja, termina trabajando para el diablo. Porque Gramsci también lo decía: yo no necesito que sean fieles a mí, me basta con que no me vean como enemigo.
Con eso ya me sirve. ¿Cómo rompe la sociedad? Él dice, las instituciones son las que arman a la sociedad. Las instituciones son a la sociedad como el esqueleto a la persona, son los que los ponen de pie. Si yo a la persona le rompo el esqueleto, se cae como un muñeco de trapo. Entonces el esqueleto es lo que arma a la persona, y las instituciones también. La iglesia, las Fuerzas Armadas, la justicia, la educación, son la seguridad, la policía, son las instituciones que arman a la sociedad. Pero Gramsci, ¿cómo las destruye? Con los medios de comunicación, desprestigiándolas y burlándose. Porque él lo que pretendía es que las futuras generaciones crean que no son necesarias. Entonces, con esta destrucción que tenemos, con los medios de comunicación, porque la mayoría de los locutores, la gente que habla en televisión, hablan de todo, no saben nada. Pero los mensajes que son destructivos. Se burlan de la patria potestad, se burlan del respeto, se burlan de la fidelidad. Atrévanse ustedes a hablar de la fidelidad en televisión, a ver cómo les va. Y han hecho un trabajo, digamos, como decía Teresa de Calcuta, el premio Nobel habría que dárselo al diablo. Porque la revolución la hizo, pero no se habla de él. Entonces nacerán jóvenes, como vemos, autónomos, independientes, insatisfechos, rebeldes, repletos de críticas, resentidos, violentos. Algunos pocos por elección libre, pero millones por ignorancia, por haber sido víctimas de una revolución que odia al hombre y le vendió una revolución a contrapelo de la naturaleza humana. Porque salir al balcón, que me adule el pueblo, robarse un país, son todas reacciones de la naturaleza caída, del hombre que vive en pecado, naturaleza caída. Pero diseñar un plan de asfixiar el salario del hombre con impuestos extorsivos, obligar a la mujer a salir del hogar, agarrarle a los chicos a los 5 años y decirles que es bueno tener 2 papás y 2 mamás. Sacarles la letra cursiva de los colegios, que es lo que habla de la persona. Ustedes saben que la letra cursiva es la persona. Si a mí se me prende fuego la casa y yo tengo las letras, las cartas de mi padre o de mi marido o de mi hijo que se murió en un accidente, a mí se me podrán quemar los muebles, pero yo las cartas las salvo. Porque la letra manuscrita es la persona. Y la revolución es tan profunda que le saca a los chicos la letra cursiva desde el primario. Y los masifica con la letra imprenta. La letra imprenta no es la persona, la cursiva sí. Inculcarnos a las mujeres que lo peor que nos puede pasar en la vida es formar una familia y tener hijos. Que ya no queremos ser ni ayudas ni compañeras como fuimos creadas. Impedir que un hombre tenga el honor de morir por su patria y su bandera. Combatir a la Iglesia Católica, que es el último refugio del corazón humano. Impedir que una persona crea en que se reencontrará con sus seres queridos en el cielo.
Eso es un plan que aterra por lo diabólico. El mundo actual se encuentra diseñado por Gramsci, gracias, como él quería, a la educación y a los medios de comunicación. Y es un plan tan perfecto, tan profundo y tan bien organizado que su director no puede ser un solo hombre, sino el propio Satanás. Porque esto o se analiza desde la teología o no se entiende. Pero hemos visto 30 siglos y ustedes han visto que hay un hilo de conducción del mal. ¿Y saben quién es el enemigo natural de esta revolución? Que por supuesto no lo saben. El campo. Los hombres de campo son la resistencia natural a esta revolución. Porque es el hombre no masificado, no se lo compra al hombre de campo con un televisor. Es el hombre aferrado a la realidad que cuando necesita ayuda o levanta los ojos al cielo para pedir que llueva o si llovió, los levanta para agradecerla. Es un hombre que se siente ofendido cuando le mienten porque su inteligencia todavía le dice lo que es verdadero y lo que no. Por eso es que la revolución odia a la gente de campo, porque es el heredero de esta cristiandad. Es un mundo de lealtades y fidelidades donde todavía la palabra pone en juego el honor. Y a través de la historia, la Reforma Protestante, quien se levantó con la peregrinación de la gracia fueron los hombres de campo. Lo que pasa es que los masacraron. Y en la Revolución Francesa, quien le hizo la resistencia brutal, los mártires de la Vendée, que fueron 100.000 que los masacraron. No es un tema solamente económico el odio al campo. Si yo desarraigo y fundo a la gente del campo y la desarraigo y la llevo a la ciudad y le doy mucha televisión y lo masifico, después lo compro con un televisor. Bueno, vamos a terminar con un mensaje de esperanza, porque la esperanza es una virtud teologal, es católica y necesitamos aferrarnos a la esperanza. En 1986, el Papa Juan Pablo II, en Santiago de Compostela, le lanzó a Europa un grito de amor y le dijo: vieja Europa, sé tú misma, vuelve a tus raíces. A estas raíces. Y Europa le contestó con la Constitución Europea atea. ¿Cómo se va a defender Europa del Islam si ya no tiene fuerza porque no tiene fe? Porque el Islam ya atacó, pero lo agarró Carlos V, que era el campeón de la fe, en el 1500. ¿Quién se defiende ahora del Islam? Con una Europa que contestó con la Constitución Europea atea. Entonces Juan Pablo II giró sus ojos y dijo: Hispanoamérica es la esperanza de la Iglesia y esa responsabilidad es para nosotros. Gracias por escucharme.